Vivimos en un mundo donde cualquiera puede presionar tus botones emocionales, pero ¿seguirás siendo una marioneta de tus impulsos o aprenderás a gobernarte? Marco Aurelio, Epicteto y Séneca lo sabían: quien domina sus emociones posee un poder que nadie puede arrebatarle. Cada vez que reaccionas con ira, ansiedad o miedo, entregas tu fuerza a lo externo. Pero cuando decides detenerte, respirar y mirar la situación con calma, recuperas tu trono interior. No eres débil por sentir, pero sí lo eres cuando dejas que esas emociones dicten tu vida. Hoy quiero retarte a dejar de ser tan emocional, a transformar tu energía en claridad y tu caos en serenidad. Quédate, porque aquí aprenderás a recuperar tu poder con la misma sabiduría que forjó a los estoicos más grandes de la historia. Antes de empezar, quiero que hagas un pacto contigo mismo. Escribe ahora mismo en los comentarios una frase de poder como: hoy decido dominar mis emociones, o hoy recupero mi poder interior. No lo tomes como un simple comentario. Míralo como una declaración pública de que ya no serás esclavo de tus impulsos. Cuando lo escribes, tu mente lo graba con más fuerza y te comprometes con tu propia transformación. Hazlo con convicción, porque este es el primer paso para recuperar el control de tu vida y caminar con la misma fortaleza con la que lo hicieron Marco Aurelio y Séneca. Enseñanza 1. Sé compasivo contigo mismo al analizar emociones. Cuando atraviesas un momento de enojo, de tristeza o de frustración, la reacción automática suele ser juzgarte. Te dices a ti mismo que no deberías sentirte así, que es una pérdida de tiempo, que eres débil por no poder controlarlo. Pero ese juicio solo añade más peso al dolor que ya llevas. El estoicismo nos recuerda que lo importante no es negar la emoción, sino examinarla con objetividad y aprender de ella. Y para hacerlo bien, necesitas aplicar compasión hacia ti mismo, como si estuvieras escuchando a un amigo que confía en ti y te comparte lo que siente. Tratarte con dureza no resuelve nada. Si un amigo llega a tu casa con lágrimas en los ojos, no lo atacarías diciéndole que es un inútil por sentirse mal. Lo escucharías con calma, le darías comprensión y lo acompañarías en su proceso. Eso mismo es lo que muchas veces te falta contigo: escuchar lo que sientes sin añadir culpa ni vergüenza. La autocompasión no es debilidad, es inteligencia emocional, porque abre un espacio de aceptación en el que puedes procesar lo que ocurre dentro de ti sin multiplicar el malestar. Christine Neff demostró en sus estudios que la autocompasión reduce el estrés porque disminuye la activación de la amígdala, el centro cerebral que dispara las reacciones emocionales intensas. Cuando te hablas con amabilidad, tu cuerpo se relaja y tu mente recupera claridad. Y Penn Baker comprobó que la escritura expresiva sin juicio mejora el bienestar emocional, porque escribir lo que sientes sin censurarte es como vaciar un vaso lleno antes de que rebalse. Escribir no cambia los hechos, pero sí cambia tu forma de relacionarte con ellos. Por eso, cada vez que una emoción intensa aparezca, haz una pausa y escribe en tu diario: me siento enojado por esto, y está bien sentirlo. Esa frase es clave, porque rompe la asociación entre emoción y debilidad. Te permite reconocer lo que sientes y al mismo tiempo recordar que es completamente humano. Después de escribirlo, pregúntate con calma: ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Cómo puedo manejarla de manera sana? Al responderte, dejas de ser víctima de la emoción y comienzas a usarla como información para crecer. El estoicismo enseña que lo que importa no es lo que ocurre, sino el juicio que hacemos sobre lo que ocurre. Si juzgas tu tristeza como una señal de fracaso, te hundes en la vergüenza. Pero si la observas como una emoción natural y temporal, la atraviesas sin quedar atrapado en ella. La compasión contigo mismo transforma el juicio en curiosidad. En lugar de atacarte, exploras: ¿por qué me siento así? ¿Qué puedo aprender de esto? Ese cambio de enfoque convierte una carga en una lección. Imagina que discutes con alguien cercano
y después sientes enojo. Sin compasión, pensarías, otra vez me dejé llevar, soy un desastre. Con compasión, en cambio, escribirías, me siento enojado porque no me escucharon, y está bien sentirlo. La próxima vez quiero expresarlo con más calma. En el primer caso, te paralizas en la culpa. En el segundo avanzas hacia la mejora. Esa es la diferencia entre un enfoque destructivo y un enfoque estoico con compasión. Con el tiempo, al revisar tus anotaciones, descubrirás patrones. Verás qué situaciones despiertan las mismas emociones y aprenderás a anticiparlas. Pero como lo haces sin culparte, esa revisión no se convierte en un látigo, sino en un espejo que te ayuda a conocerte mejor. La autocompasión convierte tu diario en una herramienta de crecimiento, no en un registro de errores. El estoico busca vivir en paz consigo mismo, y la paz no se construye desde la guerra interior. Si te declaras enemigo de tus propias emociones, estarás en conflicto eterno. Pero si eliges ser compasivo contigo, conviertes cada emoción en un mensaje y cada mensaje en una oportunidad para fortalecerte. Esa práctica reduce el malestar, mejora tu inteligencia emocional y te da energía para enfocarte en lo que realmente importa. Así que la próxima vez que sientas enojo, tristeza o miedo, no te castigues. Haz una pausa, respira y dite, está bien sentir esto, soy humano. Esa frase abre la puerta a la aceptación. Y desde ahí, escribe lo que llevas dentro, revisa lo que aprendes y actúa con calma. Al practicar esto cada día, transformarás tu relación con tus emociones y contigo mismo. El estoicismo enseña que la fortaleza verdadera no está en nunca sentir, sino en dominar lo que se siente con sabiduría. Y la autocompasión es la base de esa fortaleza, porque te permite caminar ligero, sin la carga de la vergüenza, y con la claridad de alguien que, enseñanza 2, adapta tus respuestas emocionales a circunstancias inevitables. Cuando enfrentas circunstancias inevitables, la reacción más común es resistirse, enojarse o caer en la frustración. Pero el estoicismo enseña que tu poder no está en cambiar lo que no depende de ti, sino en elegir cómo respondes ante lo inevitable. Puedes gastar tu energía maldiciendo la realidad, o puedes entrenar tu mente para ver en cada dificultad un dojo emocional, un campo de práctica en el que fortaleces tu calma y tu claridad. Esa es la verdadera libertad, no depender de que el mundo sea perfecto, sino aprender a mantener tu equilibrio incluso en medio del caos. Imagina a alguien que tiene un jefe difícil, de esos que gritan, que critican sin tacto, que parecen disfrutar de provocar tensión. La reacción automática sería enojarse, responder con la misma agresividad o acumular resentimiento. Pero si no puedes cambiar a esa persona, ¿de qué sirve desgastarte? El estoico vería esa situación como una oportunidad de entrenamiento. En lugar de pensar, qué injusto es esto, elegiría decir, este es mi dojo emocional. Aquí aprendo a mantener la calma pase lo que pase. La circunstancia no cambia, pero la manera de vivirla sí, y eso hace toda la diferencia. La ciencia lo respalda. Fletcher y Sarkar demostraron que la resiliencia psicológica se fortalece cuando aceptamos lo que no podemos modificar y decidimos adaptarnos con flexibilidad. La terapia de aceptación y compromiso, desarrollada por Hayes, comprobó que la flexibilidad emocional reduce el estrés y mejora el bienestar. No se trata de resignación, sino de aceptación activa, reconocer la realidad y responder desde la calma en lugar de la resistencia. El estoicismo siempre insistió en diferenciar entre lo que depende de ti y lo que no. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo reaccionas. No puedes detener la lluvia, pero puedes aprender a caminar bajo ella sin perder la compostura. No puedes evitar que existan personas difíciles, pero sí puedes decidir si esas personas roban tu paz o se convierten en maestros involuntarios de tu fortaleza interior. La práctica es sencilla, pero requiere disciplina. Primero, identifica una situación inevitable en tu vida,
Puede ser un familiar conflictivo, un ambiente laboral tenso o una dificultad que sabes que no se resolverá pronto. En lugar de verla como un castigo, decide verla como tu campo de entrenamiento emocional. Segundo, antes de interactuar con esa situación, repite: esto es mi dojo emocional. Mantendré mi calma pase lo que pase. Esa afirmación crea un compromiso contigo mismo. Tercero, cuando estés en medio del desafío, usa la respiración profunda o una pausa consciente antes de responder. Esa breve distancia entre estímulo y reacción es el espacio donde habita tu libertad. El estoico no busca escapar de la vida, sino enfrentarse a ella con sabiduría. Por eso, cada dificultad puede ser vista como un maestro. Si alguien te provoca, es tu entrenamiento en paciencia. Si alguien es injusto, es tu práctica de fortaleza. Si una situación no cambia, es tu oportunidad de probar qué tan firme es tu paz. Así conviertes lo inevitable en una herramienta de crecimiento. Con el tiempo, empezarás a notar que lo que antes te desbordaba ya no tiene tanto poder. Las mismas palabras que antes encendían tu ira ahora te parecen ruido. Las mismas actitudes que antes te herían ahora se vuelven pruebas que fortalecen tu carácter. Te conviertes en un modelo de calma, alguien que inspira respeto porque no se deja arrastrar por lo externo. Y lo más importante, tu energía ya no se desperdicia luchando contra lo que no puedes controlar, sino que se enfoca en lo que realmente construye tu vida. El estoicismo es, en esencia, un entrenamiento constante, y la vida misma es el gimnasio donde entrenas tu mente. Cada circunstancia inevitable, cada persona difícil, cada obstáculo que no puedes remover es tu dojo emocional. Y cada vez que eliges responder con calma, en lugar de reaccionar con frustración, estás ganando fuerza interior. Así que la próxima vez que enfrentes una situación que no puedes cambiar, recuerda, ahí está tu oportunidad de entrenar. Respira, mantén la calma y dite a ti mismo: esto es mi dojo emocional. Al hacerlo, no solo conservarás tu paz, también desarrollarás una resiliencia que hará que ningún obstáculo externo sea capaz de dominarte. Porque el verdadero dominio no es sobre el mundo, sino sobre tu interior. Enseñanza 3. Usa el método Sedona para soltar emociones negativas. Cuando una emoción negativa aparece, lo normal es aferrarse a ella sin darse cuenta. La ira, la tristeza o la frustración parecen instalarse en tu mente como dueñas de tu espacio interior. Pero el estoicismo nos recuerda que no somos esclavos de las pasiones, que siempre tenemos la capacidad de observar lo que sentimos y elegir qué hacer con ello. Y ahí es donde el método Sedona se convierte en una herramienta poderosa. No se trata de reprimir ni de luchar contra tus emociones, sino de reconocerlas, permitir que estén presentes y después soltarlas con conciencia. Este método se basa en 3 enfoques fundamentales. Primero, puedes elegir soltar la emoción como quien abre la mano y deja caer un objeto. Segundo, puedes simplemente permitir que la emoción esté presente sin aferrarte ni resistirte, dejando que exista como una nube que atraviesa el cielo. Y tercero, puedes aceptarla sin juicio, reconociendo que sentir enojo, tristeza o miedo no te convierte en débil, sino en humano. Estos enfoques encajan perfectamente con la visión estoica: aceptar la naturaleza de lo que ocurre y elegir la respuesta más sabia. Aplicarlo es sencillo, pero requiere sinceridad contigo mismo. Son 5 pasos claros. El primero es identificar la emoción que estás sintiendo. Puede ser irritación en medio del tráfico, frustración porque alguien no cumplió lo que prometió o tristeza por una decepción. Segundo, pregúntate: ¿puedo dejar ir esta emoción? ¿O puedo aceptar esta emoción tal como es? El objetivo no es forzarte, sino abrir la puerta a la posibilidad de soltar. Tercero, responde con honestidad. Si la respuesta es no, está bien. Reconocerlo ya es parte del proceso. Cuarto, pregúntate: ¿cuándo la dejaré ir? Y responde con decisión: ahora. Ese ahora es el momento.
en el que eliges la libertad en lugar del apego. Quinto, repite el proceso hasta que la emoción empiece a disolverse y notes un alivio en tu interior. El estoicismo enseña que lo que nos hiere no son los hechos, sino nuestra interpretación y nuestro apego a ellos. Cuando practicas el método Sedona, entrenas tu mente para no quedar atrapada en la reacción automática. Por ejemplo, si alguien te insulta, tu impulso puede ser explotar de ira. Pero si aplicas el método, identificas la emoción, te preguntas si puedes dejarla ir y eliges soltarla, descubres que no necesitas responder desde el enojo. Ese momento de conciencia corta el ciclo del sufrimiento. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento y la frustración comienza a crecer. Puedes gritar, tocar la bocina y desgastarte. O puedes usar este ejercicio. Estoy sintiendo frustración. ¿Puedo dejar ir esta frustración? Sí. ¿Cuándo? Ahora. Al repetirlo, la tensión comienza a disminuir. El tráfico sigue allí, pero ya no tiene poder sobre tu estado emocional. Ese es el núcleo del estoicismo, aceptar lo que no puedes cambiar y elegir tu actitud. Los beneficios de esta práctica son claros. Liberar emociones negativas rápidamente evita que se acumulen como un peso innecesario. Te da mayor control emocional, porque ya no reaccionas en automático, sino con elección consciente. Y genera una ligereza mental que se traduce en más paz, más claridad y más energía para lo que realmente importa. La ciencia respalda este enfoque. Estudios sobre aceptación emocional demuestran que cuando reconocemos lo que sentimos sin juzgarlo, la activación de la amígdala disminuye, lo que significa menos intensidad en la emoción y más claridad en la mente. Esto coincide con lo que los estoicos afirmaban hace siglos, que la virtud está en entrenar la mente para no ser esclava de lo externo. Con el tiempo, al practicar el método Sedona de manera diaria, notarás un cambio profundo. Ya no acumulas resentimientos ni dejas que pequeñas frustraciones se conviertan en tormentas internas. Aprendes a vivir con más ligereza, a responder con calma y a usar tu energía en lo que realmente construye tu vida. Cada vez que sueltas, refuerzas tu libertad interior. El estoico vive recordando que no controla los hechos, pero sí controla sus juicios. Y el método Sedona es una herramienta moderna que encarna esa misma sabiduría, no negar lo que sientes, pero tampoco ser esclavo de ello. Reconocer, permitir y soltar. Así transformas tus emociones en un espacio de aprendizaje en lugar de una prisión. La próxima vez que la ira, la tristeza o la frustración golpeen tu puerta, no luches ni te castigues. Haz una pausa y pregúntate, ¿puedo soltar esto? ¿Cuándo? Ahora. Ese pequeño acto puede cambiar tu día, tu energía y tu manera de vivir. Porque al final, la verdadera fortaleza no está en cargar con todo, sino en aprender a soltar lo que ya no necesitas. Enseñanza 4. Practica la aceptación radical para liberar energía. Cuando enfrentas una pérdida, una decepción o una circunstancia que no puedes cambiar, la primera reacción suele ser resistirse. Te repites, esto no debería estar pasando, o ¿por qué a mí? Y esa lucha interna consume toda tu energía. El estoicismo enseña que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los hechos en sí, sino de la resistencia a aceptarlos. Por eso la práctica de la aceptación radical es tan poderosa. No se trata de aprobar lo que ocurrió, sino de reconocerlo plenamente y decirte a ti mismo con firmeza, acepto esta realidad tal como es. Esa frase corta el desgaste inútil y te devuelve la energía que estabas perdiendo en la pelea contra lo inevitable. La historia de Elías lo ilustra. Perdió su trabajo y su relación casi al mismo tiempo. Al inicio se resistía, llenándose de pensamientos como no puede ser, esto es injusto, no debería haber pasado. Esa resistencia lo paralizaba, lo hacía sentir atrapado y agotado. Pero cuando decidió practicar la aceptación radical, todo cambió. Se dijo, esto pasó,
Lo aceptó tal como es. No porque le gustara, sino porque entendió que seguir negándolo era como empujar una pared con todas sus fuerzas. Al liberar esa lucha, recuperó energía mental y emocional para enfocarse en lo que sí podía controlar. Desde ahí, nació la idea de un nuevo proyecto personal que transformó su vida. La ciencia confirma lo que los estoicos ya sabían. La aceptación radical reduce el estrés porque disminuye la resistencia emocional y activa el sistema parasimpático, que trae calma y equilibrio al cuerpo, como demostró Linehan en 1900. Jon Kabat-Zinn, con sus estudios sobre mindfulness, probó que aceptar la realidad, en lugar de resistirse, mejora la resiliencia y fortalece la capacidad de enfrentar dificultades. Cuando aceptas, tu mente se aclara, tu cuerpo se calma y tu energía vuelve a estar disponible para lo que sí depende de ti. El estoicismo lo resume de manera brillante. No podemos controlar los hechos, solo nuestras interpretaciones y respuestas. Si pierdes el tiempo deseando que lo inevitable no hubiera ocurrido, solo multiplicas tu dolor. Pero si lo aceptas, te liberas. Séneca lo decía con claridad. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Atreverse aquí significa mirar la realidad a los ojos y dejar de resistirse a ella. Practicar la aceptación radical es un hábito. El primer paso es pausar cuando una situación difícil aparece. Respira profundamente y repite en voz baja: acepto esta realidad tal como es. Esa afirmación es un ancla que te regresa al presente y evita que te pierdas en la lucha mental. El segundo paso es escribir cómo te sientes sin juzgar la situación. Tal vez anotas: siento tristeza, siento enojo, siento miedo. Al ponerlo en palabras, reconoces la emoción sin añadir culpa ni rechazo. El tercer paso es enfocar tu energía en el próximo movimiento. Ahora buscaré una nueva oportunidad. Ahora daré un paso para reconstruir. Ahora me enfocaré en lo que depende de mí. Esa transición de aceptación a acción es lo que transforma una crisis en un punto de partida. El estoico no se engaña pensando que la vida será siempre justa o fácil. Sabe que habrá pérdidas, rechazos y obstáculos inevitables. Pero también sabe que desgastarse luchando contra lo que ya ocurrió es el camino más rápido hacia la desesperación. En cambio, elegir la aceptación radical le permite conservar su fuerza y dirigirla hacia lo constructivo. Cada vez que practicas esto, fortaleces tu resiliencia y entrenas tu mente para permanecer serena en medio de la tormenta. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada vez que algo inevitable ocurriera, en lugar de hundirte en la resistencia, dijeras: acepto esta realidad tal como es, y desde aquí avanzo. Tu energía no se quedaría atrapada en el pasado, sino que estaría disponible para el presente. Esa claridad te haría más eficaz, más fuerte y más libre. El resultado es evidente: menos estrés, menos desgaste emocional y más capacidad de tomar decisiones proactivas. Porque cuando aceptas lo que no puedes cambiar, liberas espacio mental para concentrarte en lo que sí puedes transformar. Y ese es el núcleo del estoicismo: no malgastar tu vida luchando contra lo inevitable, sino usar tu tiempo y tu energía para crecer. Así que cada vez que te enfrentes a una dificultad inevitable, recuerda esta práctica. Haz una pausa, respira y dite: acepto esta realidad tal como es. Escribe lo que sientes y luego decide cuál será tu próximo paso. No necesitas aprobación de nadie ni certezas absolutas. Lo único que necesitas es dejar de pelear con lo que ya es. Al hacerlo, experimentarás una ligereza nueva, una paz que viene de dentro y una energía renovada para avanzar. Enseñanza 5. Acepta emociones con autocompasión para reducir la vergüenza. Sentir emociones intensas no es un error, es parte de tu humanidad. El problema empieza cuando confundes lo que sientes con lo que eres.
Y ahí es cuando nace la vergüenza. La culpa es reconocer que cometiste un error en una acción concreta, pero la vergüenza es mucho más pesada porque te convence de que el error eres tú. El estoicismo enseña que no debes permitir que lo externo, ni siquiera lo que ocurre dentro de tu mente, destruya tu esencia. Por eso aceptar tus emociones con autocompasión es un acto de fortaleza, no de debilidad. Piensa en la frase: está bien sentir esto, soy humano. Parece simple, pero cambia por completo tu relación con tus emociones. Porque no las reprimes ni las juzgas, las reconoces como parte del camino. Esa aceptación evita que la culpa se convierta en una losa de vergüenza que te inmoviliza. Cuando aprendes a decirte esa frase en medio de la tristeza, del enojo o de la decepción, cortas el ciclo de autocrítica y liberas energía que antes se desperdiciaba en pelear contra ti mismo. La historia de Elías es un ejemplo claro. Perdió su trabajo y también a la persona que amaba en un corto periodo de tiempo. Al inicio se culpaba sin descanso: no fui suficiente, fallé en todo, no valgo nada. Esa narrativa lo estaba hundiendo. Pero cuando decidió aceptar lo que sentía con compasión, todo cambió. Empezó a escribir en su diario: me siento triste por la pérdida. Y está bien sentirlo, soy humano. Esa frase no borraba el dolor, pero lo hacía manejable. Y lo más importante, lo liberaba de la vergüenza, permitiéndole enfocarse en reconstruir su vida. La ciencia respalda esta práctica. Kristin Neff demostró que la autocompasión activa el sistema parasimpático, reduciendo la intensidad del estrés y apagando esa voz interna que constantemente te critica. Hayes y sus estudios sobre aceptación emocional comprobaron que aceptar lo que sientes sin juicio reduce la actividad de la amígdala, lo que significa menos reactividad y más control. Dicho en otras palabras, la autocompasión calma tu cuerpo, aclara tu mente y te da la fortaleza necesaria para responder con inteligencia. ¿Cómo puedes aplicarlo en tu vida diaria? Empieza por detenerte cuando una emoción intensa aparezca. Respira y repite: está bien sentir esto, soy humano. Ese recordatorio corta de raíz la necesidad de juzgarte. Después, escribe lo que sientes en un diario sin censura, simplemente describiendo: me siento herido porque alguien no cumplió su palabra. Siento miedo porque no sé qué pasará mañana. Al escribir, conviertes un torbellino interno en palabras concretas que ya no te aplastan. Y por último, practica responder con calma. En lugar de decir con dureza: siempre me fallas, exprésalo con serenidad: me siento herido, pero prefiero hablarlo con tranquilidad. El estoicismo nos recuerda que no controlamos lo que sentimos de inmediato, pero sí controlamos lo que decidimos hacer con esas emociones. La compasión contigo mismo evita que conviertas un momento de dolor en una cadena de arrepentimiento. Porque cada vez que te juzgas con dureza, estás multiplicando el peso de la emoción original. En cambio, si te tratas como un buen amigo, abres la puerta a la comprensión y al aprendizaje. Imagina cómo cambiaría tu vida si en lugar de castigarte cada vez que sientes tristeza, la aceptaras como una emoción temporal. Si en lugar de avergonzarte por enojarte, lo vieras como una señal de que algo necesita ser atendido. Esa mirada compasiva no elimina las emociones, pero las vuelve manejables y te permite seguir avanzando. Y con el tiempo, desarrollas una relación más sana contigo mismo, menos crítica, más claridad, más paz interior. El resultado de practicar esto es poderoso. Reduces la vergüenza que tanto drena la energía, procesas tus emociones con mayor rapidez y construyes un espacio interno de confianza. Eso te permite tomar decisiones más constructivas y responder desde la calma en lugar de la desesperación. Tu vida emocional se vuelve más libre y más fuerte, porque ya no estás atrapado en un círculo de autocrítica. El estoico entiende que la fortaleza no significa nunca quebrarse, sino no quedar atrapado en la herida, y la autocompasión es ese bálsamo que te ayuda a levantarte sin sentirte defectuoso.
Así que la próxima vez que sientas una emoción intensa, recuerda repetir: está bien sentir esto, soy humano. Escríbelo, respíralo y suéltalo con calma. Ese pequeño acto de aceptación puede ser la diferencia entre hundirte en la vergüenza o transformarte en alguien más resiliente y en paz consigo mismo. Enseñanza 6. Registra tus emociones para identificar patrones y fomentar positividad. Registrar tus emociones es una de las herramientas más poderosas para conocerte a ti mismo y tomar control de tu vida interior. El estoicismo enseña que no podemos gobernar lo que no entendemos. Si no observas tus emociones, ellas gobiernan en la sombra, se repiten en ciclos y terminan arrastrándote una y otra vez hacia las mismas reacciones. Pero cuando eliges anotarlas, darles nombre y examinar su origen, les quitas poder. Ya no son fuerzas misteriosas que te manejan, sino señales que puedes interpretar y usar a tu favor. Llevar un registro diario de tus emociones es como colocar un espejo frente a tu mundo interior. Escribir cómo te sentiste en el día, qué lo provocó y cómo reaccionaste te da una perspectiva que no tienes cuando solo lo piensas. La escritura hace visible lo invisible. Quizás descubras que siempre te enojas cuando alguien cuestiona tu trabajo, o que tu tristeza aparece más fuerte cuando descuidas tu descanso. Al anotar, identificas patrones que de otra forma pasarían desapercibidos. Esa conciencia te da el poder de prevenir y redirigir, en lugar de reaccionar sin control. El método es sencillo. Durante una semana, escribe cada día cómo te sentiste y califica tus emociones en una escala del 1 al 10, donde 1 es muy negativo y 10 es muy positivo. Pregúntate: ¿qué desencadenó esta emoción? ¿Fue mi interpretación precisa o exagerada? ¿Qué hice para manejarla? Por ejemplo, si un comentario de tu jefe te frustró, anota la causa: crítica inesperada. Luego añade la acción futura: responderé con calma y pediré retroalimentación clara. Así transformas un momento negativo en una lección práctica. La revisión semanal es clave. Al mirar todo tu registro, puedes ver qué emociones dominan tu vida, cuáles se repiten y cuáles desaparecen rápido. Descubres qué hábitos alimentan la negatividad y cuáles fomentan la calma y la felicidad. Esa mirada amplia te permite ajustar tu manera de vivir con más inteligencia. Si notas que cada vez que revisas redes sociales, tu nivel emocional baja a un 3, tendrás la evidencia clara de que necesitas limitar ese hábito. Si descubres que meditar eleva tu estado a un 8 o un 9, sabrás que debes priorizarlo. El estoicismo se basa en la autoconciencia y en la disciplina de la mente. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones cada día, reflexionando sobre sus emociones y sus pensamientos. Ese ejercicio no era para recrearse en sus debilidades, sino para entrenar su carácter. Tú puedes hacer lo mismo. Tu registro emocional se convierte en tu propio libro de meditaciones, donde reconoces tus sombras, pero también celebras tus avances. La ciencia lo respalda. Estudios sobre escritura expresiva muestran que anotar lo que sentimos reduce la intensidad emocional y mejora la regulación. Al escribir, disminuye la actividad de la amígdala, el centro cerebral que dispara las reacciones intensas, y aumenta la claridad en la corteza prefrontal que gobierna las decisiones racionales. En otras palabras, escribir tus emociones no solo es un ejercicio mental, también es una forma de reprogramar tu cerebro para reaccionar con más calma. Con el tiempo notarás cómo este hábito empieza a cambiar tu relación con las emociones. Ya no te ves a ti mismo como alguien que simplemente explota o simplemente se entristece, sino como alguien que entiende por qué siente lo que siente. Eso te da distancia y control. Empiezas a anticipar situaciones que antes te atrapaban desprevenido. Por ejemplo, si sabes que los lunes tu nivel emocional suele estar bajo, puedes preparar actividades que lo equilibren. Si sabes que ciertos comentarios te hieren porque tocan inseguridades pasadas,
puedes trabajar esas áreas con más conciencia. El resultado es una vida emocional más clara, más ligera y más enfocada en lo positivo. Porque al identificar patrones negativos, puedes cortarlos antes de que se repitan. Y al reconocer qué cosas alimentan tus emociones positivas, puedes multiplicarlas. Tu atención se dirige hacia lo que te construye en lugar de lo que te desgasta. El estoico no busca eliminar las emociones, sino comprenderlas y usarlas para crecer. Registrar lo que sientes es un acto de disciplina, pero también de poder, porque cada palabra que escribes en tu diario es un ladrillo en la construcción de tu libertad interior. Te conviertes en observador de tu mente, y al observar, tomas control. Así que empieza hoy. Toma un cuaderno y durante una semana registra tus emociones, sus causas y tus respuestas. Revisa el patrón al final y pregúntate, ¿qué debo soltar? ¿Qué debo cultivar? Hazlo con constancia y descubrirás que no solo entiendes mejor tus emociones, también eres capaz de dirigirlas hacia una vida más serena, más consciente y más feliz. Enseñanza 7. Reconoce que las emociones no son hechos. Reconocer que las emociones no son hechos es una de las lecciones más poderosas para recuperar el control de tu vida. El estoicismo enseña que no debemos dejarnos arrastrar por las primeras impresiones ni por lo que sentimos en un momento de intensidad, porque esas sensaciones son pasajeras y no definen la realidad. Cuando aprendes a decirte, mis emociones no son la verdad, son solo visitantes, empiezas a tratarlas como lo que realmente son, reacciones temporales de tu mente y de tu cuerpo, no sentencias absolutas sobre quién eres o lo que puedes lograr. Las emociones son como nubes que atraviesan el cielo de tu mente, a veces densas, a veces ligeras, pero nunca permanentes. La ira, el miedo o la tristeza son reacciones químicas, impulsos que nacen y mueren en lapsos breves si no los alimentas. Pero cuando los confundes con hechos, te encadenas a ellos. Sentirte inútil no significa que lo seas. Sentir miedo no significa que el peligro sea real. Sentir rechazo no significa que no tengas valor. El problema surge cuando aceptas esas emociones como verdades y empiezas a decidir con base en ellas. Piensa en el ejemplo de un empresario que recibió un no tras presentar su idea. El rechazo lo llenó de frustración y tristeza. En su mente, esa emoción se convirtió en una conclusión. Mi proyecto no sirve, soy un fracaso. Estuvo a punto de abandonar su negocio, no porque fuera inviable, sino porque confundió un estado emocional pasajero con un hecho objetivo. Solo cuando recordó que las emociones son visitantes, eligió seguir adelante. Con el tiempo, esa misma empresa creció y prosperó, demostrando que lo que sintió en aquel momento no reflejaba la realidad. La ciencia respalda este principio. La teoría del etiquetado afectivo, investigada por Lieberman y sus colegas, muestra que las emociones son respuestas transitorias y que reconocerlas como tales disminuye su intensidad. Al ponerles nombre, como esto es miedo o esto es frustración, logras distancia emocional y recuperas claridad. Además, la neuroplasticidad explica que si constantemente tomas decisiones basadas en emociones temporales, refuerzas patrones negativos en tu cerebro. En cambio, si eliges actuar desde tu visión y no desde tus estados momentáneos, fortaleces circuitos de resiliencia y disciplina. Aplicar esta enseñanza requiere práctica consciente. Cuando sientas una emoción intensa, haz una pausa y repite, mis emociones no son la verdad, son solo visitantes. Esta frase te coloca en el rol de observador, no de esclavo. Después, respira profundamente durante 10 segundos para calmar tu sistema nervioso. Pregúntate, ¿este sentimiento refleja la realidad o es solo un estado temporal? Al responder, recuerda que las emociones pasan, pero tus metas permanecen. Por último, elige una acción alineada con tu propósito. Puedes decir, me siento inseguro,
pero seguiré adelante con mi plan, o siento miedo, pero daré el paso igualmente. Esa decisión es lo que construye tu carácter. El estoicismo insiste en que lo que hiere no es lo que pasa, sino el juicio que hacemos sobre lo que pasa. Tus emociones son parte de ese juicio inicial. Si las tomas como hechos, te esclavizan. Si las ves como visitantes, te fortalecen. Marco Aurelio escribía que el alma se tiñe con el color de los pensamientos. Eso incluye las emociones. Si las confundes con la realidad, tu vida se tiñe de miedo y de ira. Si las observas como pasajeras, tu alma conserva la serenidad. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada vez que sintieras miedo antes de un proyecto, en lugar de paralizarte, recordaras que es solo un visitante temporal. Si cada vez que sintieras tristeza, en lugar de hundirte, la reconocieras como una nube que pronto pasará. Si cada vez que la ira quisiera controlar tu voz, eligieras respirar y esperar antes de hablar. Esa práctica no elimina las emociones, pero evita que saboteen tu progreso. El resultado de vivir de esta manera es poderoso. Reduces la influencia de lo momentáneo, tomas decisiones basadas en tu visión a largo plazo y dejas de sabotear tu camino por estados pasajeros. Tu mente se fortalece porque aprendes a distinguir entre lo que sientes y lo que realmente es. Y tu vida se alinea con la claridad de alguien que actúa desde la razón y la disciplina, no desde los impulsos. El estoico no niega sus emociones, pero tampoco se arrodilla ante ellas. Las ve como lo que son, visitantes que llegan y se van, y mientras pasan, él permanece firme en su propósito. Repite cada vez que lo necesites: mis emociones no son la verdad, son solo visitantes. Esa frase puede ser la diferencia entre vivir atrapado en un vaivén emocional o construir un camino sólido, guiado por tu visión y no por tus impulsos. Enseñanza 8. Usa el movimiento físico para romper bucles mentales. Cuando tu mente entra en un bucle de pensamientos negativos o emociones intensas, parece que no hay salida. Das vueltas sobre lo mismo una y otra vez. Una preocupación, una discusión, un recuerdo. Y mientras más piensas, más atrapado te sientes. El estoicismo enseña que no debes quedarte como prisionero de esos estados, porque cuanto más los alimentas, más fuertes se vuelven. Aquí es donde entra en juego una herramienta simple pero poderosa: el movimiento físico. Decirte a ti mismo: muevo mi cuerpo para reiniciar mi mente, te recuerda que la manera más rápida de cortar un ciclo mental es a través de la acción física. Mover el cuerpo interrumpe la inercia del pensamiento. Una caminata, unos estiramientos, incluso subir y bajar escaleras son suficientes para sacar a tu mente del círculo vicioso. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que el cuerpo debía estar al servicio de la mente, pero también la mente debía cuidar al cuerpo. Y Bruce Lee aplicaba este principio a la perfección. Usaba el entrenamiento físico no solo para su arte marcial, sino como método de claridad mental. Al ejercitarse, liberaba la tensión emocional acumulada y podía pensar con más calma. Tú puedes hacer lo mismo en tu vida cotidiana. La ciencia lo confirma. El ejercicio físico reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa el sistema parasimpático, responsable de traer calma y equilibrio al cuerpo. Investigadores como Rathe y Agerman han demostrado que moverse literalmente reinicia el cerebro, despejando la niebla mental. Salmon, en sus estudios, encontró que la actividad física ayuda a regular emociones y a reducir los bucles obsesivos de pensamientos negativos. Así que lo que parece una estrategia básica tiene un respaldo profundo. Moverte cambia tu química y abre espacio para la claridad. La práctica es sencilla. Cuando notes que tu mente se repite en un bucle emocional o mental, haz una pausa y dite: muevo mi cuerpo para reiniciar mi mente. Esa frase es una orden directa que conecta acción física con liberación mental. Luego realiza una actividad breve. No necesitas una rutina extensa.
Camina 5 minutos, estírate en tu lugar. Haz respiraciones mientras mueves los brazos. Lo importante es interrumpir el estado de rigidez. Una vez termines, evalúa cómo te sientes. Casi siempre notarás que el peso en tu mente se ha aligerado y que puedes ver la situación con más claridad. El estoicismo insiste en que no debemos quedarnos atrapados en pensamientos inútiles. Séneca advertía que gran parte de nuestros males vienen de anticipar lo que ni siquiera ha ocurrido. Esa anticipación se convierte en un bucle mental, y si no lo rompes, tu energía se desgasta en escenarios imaginarios. Usar el cuerpo es un modo directo de recordarte que el presente es lo único real. Mientras caminas, tu respiración se estabiliza, tu atención se redirige y tu mente deja de estar encadenada a lo que no puedes controlar. Imagina que estás atrapado en la ansiedad antes de una reunión importante. Tu mente repite todo lo que podría salir mal. Si te quedas sentado, ese bucle se intensifica. Pero si te levantas, caminas unos minutos y respiras profundamente, tu mente se refresca. Vuelves con una perspectiva diferente, listo para actuar con calma en lugar de desde el miedo. Eso es lo que buscaban los estoicos, no eliminar las emociones, sino evitar que dominen tus decisiones. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito. Cada vez que un pensamiento repetitivo quiera apoderarse de ti, tu cuerpo será el interruptor que corte la cadena. Dejas de ser rehén de tu mente y empiezas a usar tu energía de forma más sabia. Ya no te desgastas en la repetición, sino que recuperas claridad para actuar en lo que realmente importa. El resultado de aplicar esto es poderoso. Interrumpes los bucles emocionales que te drenan, reduces el estrés mental y recuperas control. Aprendes que no necesitas soluciones complicadas para cortar con la negatividad, basta con moverte. Y al hacerlo, alineas tu cuerpo y tu mente en una misma dirección, la serenidad. El estoico entiende que la sabiduría no siempre está en grandes discursos, sino en acciones simples y constantes. Usar el movimiento físico para reiniciar tu mente es una de esas acciones. Así que la próxima vez que te sientas atrapado en un bucle, no te castigues pensando más. Levántate, muévete, respira y recuerda, muevo mi cuerpo para reiniciar mi mente. Esa decisión puede ser el puente entre la confusión y la claridad, entre la emoción desbordada y la calma estoica que siempre puedes elegir. Enseñanza 9. Suelta las emociones para liberarte del pasado. Aferrarte a las emociones del pasado es como cargar una mochila llena de piedras en cada paso que das. El dolor, la ira o el resentimiento se van acumulando hasta que tu energía queda drenada y tu presente se convierte en una extensión del ayer. El estoicismo enseña que no puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes decidir qué haces con lo que sientes al respecto. Dejar ir no significa olvidar ni fingir que nada pasó. Significa sentir la emoción plenamente, aceptarla como parte de tu experiencia y después liberarla para que no siga robándote paz. Las emociones no resueltas se convierten en cadenas invisibles. Cuando guardas dolor, tu mente vuelve una y otra vez al mismo recuerdo, amplificando la herida. La ira contenida se transforma en amargura y el resentimiento constante desemboca en una visión negativa de la vida. El problema no es sentir, el problema es no soltar. Porque cuando decides sostener la emoción indefinidamente, te conviertes en prisionero de algo que ya no existe más que en tu memoria. El estoico sabe que cada emoción es natural y que debe ser experimentada, pero también entiende que ninguna merece convertirse en un amo eterno. Marco Aurelio lo describía como observar las cosas y darles su justa medida, recordando que todo es efímero, incluso el dolor más profundo es parte de la naturaleza humana. Pero aferrarte a él es una elección. Liberarte implica aceptar, procesar y después dar un nuevo significado que te permita seguir avanzando. El proceso comienza con nombrar la emoción. Cuando dices, esto es tristeza o esto es enojo, das un paso importante. Separas lo que sientes de lo que eres. No eres la tristeza,
No eres el enojo, simplemente los estás experimentando. Luego, permítete sentir sin juzgar. Si vienen lágrimas, deja que fluyan. Si tu cuerpo se tensa, reconócelo. Evitar la emoción solo la prolonga, pero sentirla conscientemente permite que cumpla su ciclo natural y empiece a disiparse. Después, respira profundamente y exhala lentamente, como un símbolo de que cada respiración libera una parte de esa carga. La respiración es la herramienta más directa para calmar el cuerpo y la mente. Finalmente, escribe una nueva narrativa. Anota frases como, este dolor no me define, estoy sanando o esta experiencia me fortalece. Al escribir, reprogramas tu percepción y transformas el recuerdo en un maestro en lugar de un verdugo. Un ejercicio poderoso es escribir una carta a la persona que te hirió. No se trata de enviarla, sino de liberar lo que guardas. Al escribir todo lo que nunca dijiste, vacías el corazón de resentimiento. Esa carta se convierte en un ritual de liberación. Lo que antes estaba atrapado en tu mente, ahora está fuera, y tú quedas más ligero. El estoicismo insiste en que lo que pasó ya no está bajo tu control. Resistirse al pasado es luchar contra algo que no puede cambiar. Pero elegir cómo lo interpretas hoy sí depende de ti. Esa es la clave de la libertad emocional. Soltar lo que ya no existe y decidir cómo vivir con lo que queda. La ciencia también lo confirma. Estudios sobre escritura expresiva muestran que procesar las emociones a través de la palabra reduce síntomas de depresión y ansiedad. La psicología moderna reconoce que reescribir la narrativa de un evento doloroso permite integrarlo sin que siga siendo una herida abierta. En esencia, lo que los estoicos enseñaban hace siglos ahora tiene respaldo empírico. Aceptar y soltar es más saludable que resistir y cargar. Imagina cómo cambiaría tu vida si en lugar de recordar con amargura cada traición, pudieras verlo como una lección que te hizo más fuerte. Si en lugar de vivir en el enojo por lo que te quitaron, agradecieras lo que te enseñaron. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero empieza con un acto consciente. Liberar la emoción que guardas. El resultado de este proceso es una ligereza que te devuelve el presente. Tus pensamientos dejan de girar en torno a heridas antiguas y empiezan a enfocarse en nuevas posibilidades. Tu corazón se abre al perdón, no porque lo otro haya estado bien, sino porque decides que tu paz vale más que tu rencor. Tu energía se dirige hacia adelante, hacia la construcción de una vida sin cadenas. El estoico sabe que la libertad no está en cambiar el pasado, sino en dejar de cargarlo. Cada vez que nombras, sientes, respiras y escribes una nueva narrativa, estás eligiendo la paz sobre el resentimiento. Y en esa elección está el verdadero poder, soltar lo que ya no sirve para abrir espacio a lo que sí importa. Así que cuando sientas el peso del ayer sobre tus hombros, recuerda, no tienes que cargarlo para siempre. Reconócelo, siéntelo, libéralo y escribe tu propia historia. El pasado no debe definir tu presente, y mucho menos robarte el futuro. La decisión de soltar está en tus manos, y con ella la posibilidad de vivir con calma, con claridad y con la serenidad que los estoicos tanto valoraban. Enseñanza 10. Usa la respiración como control remoto para tus emociones. La respiración es el control remoto de tus emociones, una herramienta que siempre está contigo y que puede transformar en segundos la manera en que enfrentas una situación difícil. Piensa en esos momentos en los que la ansiedad se apodera de tu cuerpo, en los que el enojo parece crecer como un fuego que amenaza con desbordarse. Ahí es donde entra la respiración consciente, una técnica simple pero profundamente poderosa, que los estoicos valoraban como forma de volver al centro y recuperar la serenidad. Cuando respiras de forma superficial y rápida, tu cuerpo interpreta que estás en peligro. Se activa el sistema nervioso simpático, ese que prepara a tu organismo para la lucha o la huida. Tu corazón late más rápido, tu mente se nubla
y tus emociones se intensifican. Pero cuando eliges respirar lenta y profundamente, activas el nervio vago que envía una señal clara a tu cerebro: estoy a salvo. Esa señal cambia tu fisiología, reduce la tensión y calma la tormenta interior. Es como presionar un botón de pausa en medio del caos. Los estoicos sabían que no podían controlar todo lo externo, pero sí podían gobernar lo interno. Marco Aurelio decía que la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, y ese orden comienza con la forma en que respiras. Al dominar tu respiración, entrenas tu mente para responder con calma en lugar de reaccionar con impulsividad. Así, dejas de ser esclavo de tus emociones y empiezas a convertirte en su maestro. El estoicismo nos recuerda que no somos nuestras emociones, sino que podemos observarlas y dirigirlas. La respiración consciente funciona como un puente entre el cuerpo y la razón, permitiéndote recuperar el control cuando más lo necesitas. No es un truco pasajero, es una práctica que, con disciplina, reconfigura tu manera de enfrentar la vida. La técnica que puedes aplicar es sencilla y efectiva: la respiración 4-4-6. Inhalas profundamente por la nariz durante 4 segundos, sostienes el aire por 4 segundos y luego exhalas lentamente durante 6 segundos. Repite este ciclo 10 veces en un lugar tranquilo y notarás cómo tu mente se aclara y tus emociones pierden intensidad. Es una manera de decirle a tu cuerpo: no estoy en peligro, puedo manejar esto. Imagina que tienes una discusión intensa con alguien. En lugar de responder con las primeras palabras que aparecen en tu mente, das un paso atrás, cierras los ojos por un instante y practicas esta técnica de respiración. Lo que parecía una avalancha emocional empieza a convertirse en un río que fluye más despacio. De esta forma, puedes responder desde la calma y la claridad, no desde la rabia o la ansiedad. Integrar la respiración consciente en tu rutina diaria multiplica sus beneficios. Dedica 1 o 2 minutos al despertar o antes de dormir para practicarla. Este pequeño hábito actúa como un entrenamiento constante de tu sistema nervioso, enseñándole a permanecer en calma incluso cuando surgen momentos de presión. Al igual que entrenas tus músculos en el gimnasio, entrenas tu mente y tu cuerpo para sostener la serenidad frente a cualquier desafío. La ciencia respalda lo que los estoicos intuían. Estudios han demostrado que la respiración profunda reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa el sistema parasimpático encargado de la relajación. Al hacerlo, no solo disminuyes la intensidad emocional en el momento, sino que fortaleces tu capacidad general de regulación emocional. Esto significa que con el tiempo, tu mente se acostumbra a mantener la calma en situaciones donde antes habrías perdido el control. Piénsalo así: cada respiración consciente es un recordatorio de que tienes el poder de elegir tu estado interior. No necesitas esperar a que la vida sea tranquila para sentir calma. Puedes crear esa calma en medio de la tormenta. La respiración es la herramienta que te conecta con tu centro, con ese lugar estoico donde nada externo puede sacudirte si tú no lo permites. El resultado es inmediato y transformador. Recuperas el control en momentos de tensión, tomas decisiones más claras y proyectas serenidad a quienes te rodean. Tu presencia cambia, porque en lugar de reaccionar como una hoja movida por el viento, te conviertes en un árbol firme que respira profundamente y se mantiene en pie, sin importar qué tan fuerte sople la tormenta. Así que la próxima vez que la ansiedad, el enojo o la tristeza intenten apoderarse de ti, recuerda: la calma está a una respiración de distancia. No subestimes este poder. Practícalo, hazlo un hábito y verás cómo tu vida emocional se transforma. Como diría un estoico, no tienes que esperar a que el mundo se calme, tienes que aprender a respirar en medio del caos. Esa es la verdadera fortaleza. Si llegaste hasta aquí, demuestra que tu compromiso es real. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe de nuevo con determinación:
Hoy decido dominar mis emociones. Esa será la señal de que no solo escuchaste, sino que diste un paso hacia tu verdadera transformación. Felicítate, porque no todos llegan hasta el final, y eso significa que tu disciplina ya está un paso adelante. Recuerda lo que enseñaban Marco Aurelio y Epicteto. La grandeza no está en lo que pasa afuera, sino en cómo decides responder dentro de ti. Dale like, comparte este video con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir construyendo juntos esta mentalidad estoica. El poder ya está en ti y hoy lo acabas de reclamar.